yo agradezco mucho la presencia de todos ustedes aquí, sobre todo por la abundante oferta cultural, ¿no?, que hay últimamente en esta ciudad, precisamente debido al tricentenario. Yo mi primer libro lo escribí en 1996 sobre la intendencia de Marina y el traslado de la contratación a Cádiz, ¿no? Incluso recientemente he escrito un tema que nunca he abandonado y recientemente he escrito mi último artículo hasta el momento sobre el tema, que va a salir publicado muy pronto en una monografía dedicada precisamente al tricentenario de la Casa de la Contratación. Bueno, yo voy a empezar un poco, voy a dar esta ponencia que va a ser breve en relación a la cantidad ingente de cosas que tengo escrito sobre los flamencos y los holandeses en el Cádiz de la Carrera de Indias. Yo cuando empecé a trabajar sobre ellos, precisamente el que entonces era mi director de tesis, Manuel Bustos, que fue codirigida también con Peter M., un profesor de la Universidad de Leiden, me decían que era una colonia pequeña, ¿no? Y yo, en cuanto que me fui a Ámsterdam y me fui a Amberes y empecé a viajar por ahí un poco hacia aventura, pues me di cuenta de que de pequeña, de colonia pequeña, no tenía absolutamente nada, ¿no? O sea que yo soy ahora mismo una gaditana que vive en el exilio, pero que se ha dedicado durante casi 20 años a trabajar a una colonia, a una comunidad, a una pequeña sociedad de extranjeros que vivían en el Cádiz del siglo XVIII y que todavía me consta tienen descendientes por ahí. Yo voy a empezar hablando de un flamenco histórico, ¿no?, que tiene descendientes, por lo menos incluso hoy día, ¿no?, tiene un descendiente viviendo en Madrid, ¿no?, y seguro que en otras partes de Andalucía. Pío Baroja, cuando escribió esta novela, o esta historia, esta memoria novelada de Juan Van Alen, el oficial aventurero, asumió la empresa de rescatar a hombres olvidados y escribió precisamente esta obra en 1933. Decía él el descendiente de Juan Van Alen, otro Juan Van Alen moderno, decía que Baroja busca memorias y folletos en las librerías de Danzig y además visita los teatros en los que han de vivir sus personajes, donde vivieron sus héroes, toma notas, levanta mapas y planos minuciosos, atesora grabados y estampas. En cierta manera así me sentía yo cuando empecé a iniciar mis investigaciones. En concreto, este Juan Van Alen era un personaje real que él mismo había publicado varios folletos y ediciones de sus memorias entre 1827 y 1842, además de ser autor de una Histoire sobre la Inquisición de España, de un relato sobre su participación en la Revolución belga de 1830 y otros, en los que aparece como un luchador por la libertad y una víctima del absolutismo fernandino, que primero le internó en las cárceles de la Inquisición y luego le obligó al exilio en varias épocas, en varios momentos de su vida. Juan Van Alen tiene descendientes directos en España, como he dicho, y antecedentes en el Cádiz del comercio de Indias. Baroja ilustra así una biografía pura, sin resquicio para la imaginación, donde describe donde él mismo también dice que el fundador de la rama española de la familia llegó a Cádiz quizás hacia 1728, Juan Antonio Van Alen y Franque, quien aparece ya avecindado en Cádiz, donde es considerado un rico comerciante. La familia Van Alen había ocupado en Flandes responsabilidades como burgomaestres, aparecen de hecho en las listas de los linajes de Bruselas, en la iglesia y en la milicia. Jacques Bernard Van Alen era en 1730 miembro del Supremo Consejo de Justicia de Brabante. Petrus Livinus Van Alen, eclesiástico, fue en 1728 abad mitrado. El teniente coronel, por ejemplo, Mateo Van Alen, otro miembro de la familia, luchó en Flandes y en la Guerra de Sucesión de España bajo las banderas del primer Borbón. Su hoja de servicios aparece en el Archivo General de Simancas como la de su sobrino, el alférez Gerardo Van Alen. Gracias a un trabajo de investigación en los documentos notariales de Cádiz, pude recomponer esta historia familiar que forma parte de una de tantas historias familiares y personales que aparecen además ilustradas en mis libros. Aquí pongo las portadas de dos de ellos, que uno de ellos precisamente, el libro Mercaderes Atlántico, más reciente, lo edité en el año 2009. Yo había traído unos ejemplares, o había mandado unos ejemplares que no se los he pasado, pero deben de estar al llegar, que cualquiera pues lo puede coger de forma gratuita. Y en estos libros yo había ilustrado y había descrito no solamente a esta familia Van Alen, sino también a toda esta sociedad mercantil, a estas colonias mercantiles formadas por flamencos y holandeses del Cádiz moderno.
que además son un ejemplo de un amplio espectro social, económico, religioso y cultural que describe lo que era realmente, son como un espejo casi de ese Cádiz en los siglos en que esta ciudad se convirtió en cabecera principal del comercio de Indias, sustituyendo a Sevilla por las muchas razones, entre otras por los problemas que suponía el remonte de la barra del río Guadalquivir y que hizo que muchas casas de comercio se trasladaran a Cádiz. La familia Van Allen, según decía uno de estos antepasados del oficial aventurero, eran originarios de Bert, en el condado de Flandes, asentándose en Cádiz. Uno de ellos, también llamado Juan, junto a Gerardo, se relacionó con una familia irlandesa, la familia Ley, casándose Juan con Margarita Patricia Ley en 1735. Esto es un homenaje a mi querida amiga y colega. Fue un matrimonio, bueno, por motivos religiosos, ambos eran católicos y también económicos. De hecho, Juan se casó en segundas nupcias con otra irlandesa, Brígida Clementina Murphy, o Morphy, como aparece muchas veces en la documentación de la época, en 1745. La compañía que los dos Van Allen fundaron con otros mercaderes irlandeses se llamó Ore Van Allen & Co. en 1735. Con el suegro de Juan, también irlandés, posteriormente crearon otra firma de comercio que se llamó Ley, Van Allen y Ore, que continuó hasta 1751, año en el que falleció el suegro de los Van Allen, y en la que participaron también mercaderes como Lorenzo Ley, Lorenzo Carion, Ricardo Ore y Francisco Walsh. En 1763 volvieron a crear una nueva compañía con los socios Miguel Ore, Pedro Lanto, uno de los Lanto, Juan Van Allen y Esteban Flem, el primo de mi antepasado. Adentrarnos en esta historia es profundizar en la biografía histórica, tras un completo estudio prosopográfico, de lo cual yo inicié un modelo de análisis a seguir en mis primeros libros, de la colonia mercantil de Cádiz formada por inmigrantes procedentes de los Países Bajos históricos, desde antes de que estos se dividieran y se independizaran las provincias del norte de su unión con el imperio de los Habsburgo. Así se puede hablar de una biografía histórica de la comunidad mercantil en general, no solamente de este ejemplo de familiar, sino de alguno más. Y aquí este es un mapa maravilloso, que está en el Archivo General de Simancas, que es una visión bastante social, o sea, bastante casi ingenua, pero real, de lo que era aquel movimiento en la bahía. Esta familia Van Allen era una de tantas que habitaban en Cádiz, dedicados al oficio de mercaderes. Eran financieros del comercio de Indias, aparte de mercaderes, luego voy a hablar un poco de esta actividad. Eran transportistas, consignatarios de las flotas procedentes del norte de Europa, marinos, prestamistas, almaceneros y también navegantes. Formaban lo que se ha llamado por la historiografía comunidades mercantiles. ¿Pero qué era una comunidad o colonia mercantil? Yo la definí de forma general. Una de mis definiciones está incluida en el libro que antes puse, ese de la tapa verde de Mercaderes Atlánticos, en el marco histórico-sociológico, pero también en particular refiriéndome al caso de la que se denominó en su época antigua y noble nación flamenca y alemana de Sevilla y Cádiz, que luego vamos a conocer mejor. Pero comunidad mercantil es un fenómeno global y diacrónico que sucede de forma transnacional en varios focos geográficos y en tiempos distintos a lo largo de todas las áreas integradas en la economía mundial desde los siglos XV al XIX. Eran una microsociedad, resultado de siglos de emigración e interacción simbólica en contextos sociales ajenos y a los que los componentes de estas comunidades debieron adaptarse. El caso de la comunidad de origen neerlandés presenta un extraordinario caso de uso a la luz de la documentación que actualmente se dispone de ellos para comprobar las nociones que de nación, comunidad y fueros tenían los mercaderes de esta nacionalidad residentes en España. Consolidada tras un largo exilio político, religioso y económico, la diáspora flamenca ha sido muy analizada desde la década de 1950, subrayándose la enorme dimensión que alcanzó, sobre todo durante las guerras de Flandes y en la era de la cooperación económica hispano-neerlandesa, después de la firma de una serie de tratados que consolidaron su presencia en España. Wilfrid Brures, Roland Buitens, John Everael, Eddie Storch, el propio Manuel Bustos Rodríguez, todos ellos antes que yo, explicaron la naturaleza o las razones, principalmente económicas, de la mayor parte de esta emigración, enlazándola con las raíces mercantiles que las propias naciones meridionales, entre comillas, es decir, los españoles, italianos y portugueses establecidos en Amberes y Brujas desde tiempos de la ANSA.
Durante el siglo XVI, muchas familias hidalgas y nobles españolas emigraron a Flandes y se integraron en la sociedad flamenca a través de matrimonios y gracias a una activa cooperación política. De hecho, es notable encontrar dentro de esta categoría de ciudadanos hispano-flamencos a una gran cantidad de familias formadas por españoles y neerlandeses. Esta presencia española en Flandes fue la génesis de la atracción comercial de los neerlandeses hacia los territorios de la monarquía de los Austrias en la península ibérica, en el Mediterráneo y en América después. De hecho, integraban una cosa que a mí me llama la atención, y esto es un pantallazo de un sistema de información geográfica de una base de datos, la base de datos que construí prácticamente de finales de los años 80, desde el año 89-90, cuando inicié mi tesis doctoral, y que ahora se ha convertido, se inició como una base de datos muy primitiva y ahora se ha convertido en un sistema de información geográfica con un repositorio digital que está en el repositorio del CSIC, institucional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, la institución a la que pertenezco, y que actualmente tiene más de 13.000 registros, tanto de barcos como de agentes, como de mercaderes, como de compañías de comercio, etc. De hecho, he puesto este mapa porque lo que más sorprende de estas redes mercantiles era su enorme impacto y la amplitud geográfica a la que alcanzaban estas colonias mercantiles. El comercio entre Europa y América de los siglos XVII y XVIII se concentró aún más gracias a la consolidación de un mecanismo que había tenido su génesis desde los mismos comienzos de la expansión. La famosa idea de las tres patas del comercio de la carne de India, que ya señalaba Carlos Martínez Cho, Enriqueta, y sin las cuales esta expansión no se hubiera mantenido jamás. Los asentamientos locales de estas comunidades fueron el eje vertebrador de unas conexiones que se extrapolan más allá de las regiones a través de un complejo establecimiento de nodos. En estos contextos se ha dado importancia al estudio de las estructuras familiares y empresariales. De ahí viene la idea de red social, es decir, dimensión de red social formada por los contactos entre los agentes y también espacial, que puede verse perfectamente en ese mapa. ¿En esa época no había internet? En esa época no había internet, por supuesto, pero se mantenían totalmente eso es una cosa que es realmente impactante. Hoy día, si vamos a analizar unas redes del siglo XXI, pues eso no tiene trascendencia, pero es que esto se producía en los siglos XVI al XVIII, ¿no? Y de ahí mi hacer hincapié en esto. Esta formación de una red comercial estaba relacionada con unos mecanismos económicos de supervivencia basada en el desarrollo del comercio de comisión y la necesidad por ello de generar comportamientos de reciprocidad y confianza, así como de aumento de la red entre socios y familiares. El comercio de comisión generó, al cabo de muchas generaciones de migración, un establecimiento de una red a lo largo de diversas ciudades y puertos y con importantes lazos en las instituciones. Debido a esto, durante más de 2 siglos, estas colonias tuvieron negocios relativamente rentables. En poco tiempo se instalaron familias para realizar negocios atlánticos de gran expansión y cuyo impacto se hizo notar en un radio de acción muy elevado, con unas prácticas e instrumentos traídos del norte de Italia y del norte de Europa. Destacan una serie de actividades que yo he resumido un poco en general, las características de estas actividades, luego voy a hablar de las mismas de la siguiente manera. Lo que era la cuestión de la estrategia de monopolio practicada por estas firmas. Primero, se caracterizaba por su habilidad para penetrar en mercados externos y monopolizar mediante la banca y los servicios de los fletes, esto era muy holandés, áreas diversas de la economía de las regiones sin arriesgarse directamente a intervenir en la producción. En segundo lugar, una gran capacidad para desarrollar una red de socios y amigos. La estrategia desde el punto de vista familiar se basó en mantener los mismos clientes y socios durante generaciones. Las diferentes oleadas migratorias e incluso la propia guerra avivaron más que perjudicaron este fenómeno. Tercero, la práctica monopolista era el eje fundamental, es decir, controlar el mercado y los productos era la garantía para disminuir riesgos y acumular beneficios. El triunfo del mantenimiento de un monopolio para una firma se basaba en la continua relación con una clientela de quienes conseguían que le comprasen la mayor parte de los productos que ellos beneficiaban. Ello provocaba la relación de 2 variables en el sistema, el crédito y el fomento de la iniciativa empresarial a través de las relaciones dentro de las redes, realidad alimentada por la migración y la forma en la que estaban estructuradas las colonias en los centros urbanos de asentamiento. Y por último, en cuarto lugar, esto explica también, en el caso flamenco y holandés, el apogeo que experimentarían las redes de esta comunidad en las ciudades atlánticas.
también es cuando se produce, al menos en el mundo hispánico de forma más visible, la alianza y la simbiosis entre flamencos del sur y holandeses del norte, para quienes, a pesar de la división jurídica de sus dos naciones, aún la nación flamenca les sirve de algún modo. Estos estudios precisamente se enmarcan en lo que es la historiografía sobre las colonias mercantiles en el mundo atlántico. Son amplios, están marcados en una línea historiográfica muy importante y normalmente los principales temas que se ha trabajado es acerca de la cuantificación de los mismos, cosa que yo apliqué a mi colonia flamenca y holandesa, el papel económico, los procesos de integración espacial, el corporativismo, o sea, esa dinámica entre corporativismo, red, que puede parecer contradictorio, pero que no lo es, nación, la confraternidad dentro, que precisamente lo daba lugar las cofradías de mercaderes, que luego voy a mencionar, el altruismo social y sobre todo estudios de prosopografía e historia familiar que ilustra estas circunstancias. La diáspora neerlandesa, es decir, la invasión flamenca, como lo llamó en su momento Pierre Joly, es un circuito que atraviesa etapas, desde Flandes a las provincias septentrionales primero, de ahí a la península ibérica, España y Portugal, y posteriormente al Nuevo Mundo. Es decir, es una red continua de transmigrantes, más que de migrantes, o sea, cambian por distintos puertos. En las décadas de 1560 a 1580 se produjo el momento culminante en la génesis de esta formación de redes migratorias, que es más de 80.000 emigrantes, sobre todo de Flandes y Brabante, se dispersaron por todas las ciudades portuarias de España y Portugal. Entre 1580 y 1648 se produjo también una era de gran diáspora, no tan grande como la que luego vamos a mencionar, que ustedes lo van a ver en un gráfico, y simplemente decir que esto lo provoca también, aparte de las propias guerras en sí, porque estamos hablando de exiliados políticos, religiosos, económicos, culturales, desde ahí viene la palabra diáspora, el artículo 11 del Tratado de Münster, que he podido ahí, lo he resumido un poco esta cita, que dice que los sujetos habitantes de los territorios gobernados por Felipe IV y los estados generales tendrán buena correspondencia y amistad y podrán viajar por mar o tierra cada uno al otro país sin limitación alguna, que fue un poco lo que incrementó, luego lo vamos a ver en la gráfica, la llegada precisamente a ese seno flamenco de Cádiz, sobre todo de migrantes holandeses. Posteriormente hay una etapa de consolidación medio extensa entre 1648 y 1713 que alimenta una relación que está alimentada en parte por las relaciones comerciales con Holanda después de los tratados de paz y que hace crecer la migración con una nueva oleada, sobre todo a partir de las décadas de 1670-80. Como se puede ver en la curva, pues es impresionante a partir de esa época lo que se produce. Precisamente, según usando una de las cosas que yo he hecho y además he puesto precisamente ese mapa de los Países Bajos españoles y la Unión de Utrecht que separa las provincias del norte a partir de 1579, un poco todas las regiones de donde son originarios las personas que vienen a estas colonias, que incluso muchos de ellos vienen de zonas fronterizas con Alemania, con el Sacro Imperio, pero que ellos se llaman también flamencos. Esto es una cosa muy importante. Estos datos los he recopilado así, contrastando documentos notariales de Cádiz, de Ámsterdam y de Amberes. He utilizado también los documentos notariales de Gante en menor proporción, pues los documentos notariales de Ámsterdam eran los más numerosos, ¿no? Ámsterdam tiene prácticamente como 250 notarías y Cádiz tiene 25, o sea que ya se pueden ustedes imaginar un poco el trabajo de chinos que hubo que hacer para buscar a estas personas. Sin embargo, todo este trabajo, digamos, extenso, pues se ve resumido en un simple gráfico que se puede ver ahí, que simplemente lo he puesto para ilustrar la procedencia de estas personas. El 46%, es decir, un número muy elevado, viene de Brabante, pero atención, es Brabante del sur y del norte. Quien conozca bien los Países Bajos, incluso hoy día, Bélgica y Holanda, sabe precisamente que la provincia de Brabante está dividida por una frontera entre Holanda y Flandes. Y en la época, pues, ellos, todos los que vienen de Brabante, incluso los que son holandeses de Brabante, se hacen llamar en territorio español flamencos. Es una cosa, que la que he descrito hasta la saciedad en mis libros, que yo creo que es un poco por razones obvias, ¿no? Decir en España soy flamenco es decir, soy católico y soy súbdito del rey.
no soy el hereje que se ha revelado, aunque en el fondo lo fueran, y entonces ahí están jugando un poco con la identidad, ¿no? Este segundo gráfico recoge un poco datos más posteriores, precisamente cuando se produce esa gran eclosión, y vamos a ver que los que vienen de otras provincias más del norte y que vienen claramente diciendo que son de Holanda y de Zelanda, por ejemplo, de las dos provincias marítimas holandesas que van de los Países Bajos, de las provincias del norte, van a ser ahora más numerosos, ¿no? Pero también hay un porcentaje muy grande de los que dicen simplemente soy flamenco, es decir, el 41%. Entonces he puesto un poco estos datos para comprender esta migración. Este periodo, de 1660 en adelante, es la gran época del comercio flamenco y holandés en la carrera de Indias. Esto es también un mapa sacado del CID, donde se puede ver un poco las rutas, la carrera de India y algunas de las escalas principales donde operaban estas redes de mercaderes, tanto entre los propios flamencos y holandeses en sí, como con sus amigos y socios, tanto autóctonos como de otras colonias, como por ejemplo los irlandeses, ¿no? Sobre todo en Canarias había una comunidad irlandesa importante que estaba muy relacionada con estas vías americanas, estas vías atlánticas del comercio flamenco holandés, ¿no? Pues en las flotas de la carrera de Indias los flamencos eran los expertos, ¿no?, en la introducción casi de textiles, en gran competencia, por ejemplo, con los franceses, y intercambiaban por productos de las colonias, ¿no? Y también comerciaban con material incluso para la construcción naval, como madera, y alimentos de primera necesidad, metales, pinturas, incluso objetos así suntuarios como muebles, incluso joyas, etc. El comercio de estos productos refleja la cultura material y la forma de vida de estos flamencos. Relacionado con ello, y voy a volver a describir a esta antigua y noble nación flamenca de Sevilla y Cádiz. Esto es un mapa, bueno, es un mapa antiguo de Cádiz que yo he dibujado ahí, más o menos donde tengo situado dónde residían estos mercaderes, ¿no? Está ahí señalado un poco en rojo, prácticamente todo lo que es la zona, la mayor parte de ellos, aunque no todos. Luego vamos a ver un poco esa famosa calle de los flamencos, ¿no?, que tenemos aquí, que según decían que era la calle de los flamencos borrachos, las malas lenguas, pero que era una calle donde vivían muchos mercaderes de India, algunos de ellos, la propia familia Fanali tenía una casa ahí, por lo que he podido averiguar en los documentos notariales. Y relacionado con esto está la idea de la nación y la comunidad en Cádiz. En general, los componentes de una comunidad se reunían en torno a corporaciones o reuniones sociales institucionalizadas, como eran la nación, y se autodeterminaba nación, y también tenía su consulado. Aunque el consulado era un poco algo externo, pero se puede discutir, pero también he publicado muchos artículos sobre discusión sobre lo que pensaban los propios mercaderes del consulado. El consulado muchas veces era algo externo a ellos mismos. En el caso flamenco, por ejemplo, se nota mucho, sobre todo en el siglo XVIII. Y está lo que es la cuestión de esa identidad nacional y su origen. Un memorial enviado a la Junta de Dependencias de Extranjeros, es decir, a la corte, al rey, en 1722, describe la antigüedad del uso de este término en el caso de la nación flamenca. Dice, siendo tan antigua su residencia y arraigada habitación en aquella ciudad, refiriéndose a Cádiz, que se ignora su principio, pues solo consta fue muy anterior al año de 1598, en que con la invasión de los ingleses que padeció aquel puerto, perecieron los papeles de su archivo, hallándose ya en aquel tiempo con casas propias del cuerpo de la nación, gobernada por un mayordomo, que anualmente han nombrado para atender a los negocios comunes, con cuyo régimen se conservan hoy sin alteración alguna. Esta constitución está relacionada con la concesión de unos privilegios a los flamencos como súbditos especiales del emperador Carlos V, que les concedía una categoría especial o estatus de ciudadano. Estos privilegios evolucionaron desde el siglo XV hasta el XVIII, aunque por desgracia esta investigación tiene algunas importantes lagunas debido a la desaparición de importantes fuentes documentales. En tiempos del gobierno de los archiduques, estos privilegios fueron prorrogados y en el siglo XVIII la Junta de Dependencias de Extranjeros volvió a revisarlo ante la demanda de algunos componentes de la nación. Es decir, esta es, en concreto, la que he encontrado, es la pragmática de 1533, hallada en un documento, o sea, yo no he visto la pragmática original, que debe de estar en algún archivo en Bruselas, pero que, o quizás en Simancas, pero yo no la he encontrado, pero que está inserta en un documento de hidalguía de un comerciante holandés de Cádiz, Diego de Roy, donde se hace en ella clara alusión a una especie de nacionalidad flamenco-española
institucionalizada por una serie de procesos sociopolíticos y que los amparaba a unos privilegios. Afirmaba de Roy, su hermano Teodoro, esa es, no se ve muy bien esa fotografía, que está en un documento que está en el archivo municipal de esta ciudad, es un poco el documento genealógico que ellos presentaron a la corona para tener precisamente capacidad de poder tener títulos nobiliarios y donde hacen alusión a esa pragmática del emperador de 2 siglos atrás, en 1533. Y en estos papeles, estos documentos, los hermanos de Roy, Diego y Teodoro, afirman que estas pragmáticas estaban conservadas por el mayordomo de la nación entre los papeles de la cofradía de San Andrés, de la que ahora también voy a hablar. Volviendo a la antigua y noble nación flamenca y alemana, estas dos fotografías son de una pequeña y muy oscura a veces capilla que está en el convento de San Francisco, en el convento iglesia de San Francisco de esta ciudad. Bueno, pues esto era la cofradía, es decir, la capilla de la cofradía de San Andrés de los Flamencos que está en esta iglesia de San Francisco. La antigua y noble nación flamenca española era una institución con un fuero propio. Poseían un privilegio de naturalización especial dado por el monarca español que les permitía residir y comerciar. Durante siglos mantuvieron unos rasgos aparentemente inmutables. Estaban relacionados con los poderes locales, privilegiados por leyes y disposiciones. Tenían, como decían los hermanos de Roy en su declaración día al día, su propio archivo particular, sus propios jueces y una jerarquización dentro de la propia colonia con un mayordomo electo que actuaba como un representante legal de la comunidad ante los poderes fácticos, incluyendo la corona. Su evolución se vio sometida a diversos altibajos derivados de las luchas diplomáticas de la corona española en ciertos periodos y de las sospechas de las que fueron víctimas los flamencos durante las guerras con la República Holandesa. Estos privilegios influyeron en la supervivencia social, cultural e institucional de esta comunidad, que les otorgó, entre otras cosas, una serie de ventajas fiscales y mercantiles en los tratados de paz y comercio entre 1648 y 1729. Así, el término nación otorgaba una identidad a la comunidad en sí, de carácter sociocultural, étnico, lingüístico y religioso. Eran unos privilegios que estaban avalados por los denominados fueros de conservaduría. Podían disponer de unas cartas de marca que le otorgaban un derecho de vecindad, un salvoconducto para comerciar y posteriormente las cartas de naturaleza, obtenidas para poder comerciar con las Indias principalmente. Estas cartas de naturaleza sobre todo se dieron en la segunda mitad del XVII. Durante el siglo XVIII casi no hay petición de carta de naturaleza. Yo obviamente creo que ya no la necesitaban con este tipo de fuero y de identidad reconocida, ¿no?, por el monarca que ya tenía. Precisamente pongo aquí esta imagen de Carlos de Amberes, ese flamenco misterioso que fundó la capilla de San Andrés de los Flamencos en Madrid, la primera a comienzos del siglo XVI. Y esto un poco nos ilustra, bueno, y a diferencia de lo que luego vamos a ver para Cádiz, que son estas fotografías que también están en el convento de San Francisco, pues nosotros no tuvimos la suerte que el propio Rubens pintó el martirio de San Andrés para el hospital de los flamencos en Madrid. Desde la teoría sociológica podemos entender esta migración de estas colonias a Cádiz. Desde la teoría sociológica podemos decir que las migraciones se mueven por cadenas que inciden en las estrategias familiares y de culto. En Burdeos y Nantes sufrieron la xenofobia y las leyes del gobierno francés, estas mismas colonias flamencas y holandesas, que casi consiguieron expulsarlos durante las guerras hispano-francesas de la segunda mitad del siglo XVII. En Livorno, Génova y Nápoles se asentaron también algunas familias de mercaderes relacionados con Cádiz y con la economía atlántica, como fue el caso de los Van den Broek. En Hamburgo se establecieron algunas colonias de mercaderes calvinistas y menonitas, conectados también a los negocios bálticos, localizados sobre todo en Estocolmo, Riga o Arcángel. Aunque de otra religión y de otra geografía, esto también tenía mucha importancia en la relación económica de Cádiz y sobre todo luego en el 18 con el proyecto, con el sueño de José Patiño y Rosales de la construcción naval, porque los flamencos se van a convertir en unos grandes importadores de madera del Báltico. Es decir, estas ciudades en general, no las voy a enumerar ahora todas porque sería hacer una presentación planetaria, fueron las más relacionadas con los negocios neerlandeses y gaditanos y en ellas se establecieron imprescindibles oficinas de estas redes. La integración, vuelvo a la capilla de San Andrés de los Flamencos, la integración social, cultural y religiosa
se reflejaba en la existencia de una cofradía, que era, como he dicho, la Cofradía de San Andrés de los Flamencos, con su sepultura colectiva para la comunidad y un hospital que daba garantía a los mercaderes viajeros a un cierto auxilio, en definitiva en caso de enfermedad o muerte. Yo tengo más o menos una sospecha de dónde estaba ese hospital aquí en Cádiz, en la calle del Rosario, porque ellos describen un edificio, creo saber qué edificio pudo ser. Una prueba de que ello trascendía del propio asentamiento geográfico en sí, lo voy a dar como un ejemplo, ¿no? Existe una carta del licenciado don Matías Bernardi, que era pastor de la Catedral de Cádiz, a Melchior Forjot, una importante casa de comercio de Amberes, cuando su hijo Justo Forjot falleció en Cádiz en 1676. Vino con una comisión de comercio, con la mala suerte de llegar, enfermar y morir. Pues fue enterrado, se pidió permiso precisamente para ser enterrado en esta cofradía de San Andrés de los Flamencos. Es un ejemplo, lo pongo un poco como un ejemplo un poco bonito, de esta solidaridad transnacional, ¿no? Por encima de lo que es esta identidad, esta unión de la comunidad, por encima de los propios lugares donde estaban asentados. ¿Cómo eran? Voy a hablar, aunque esto es un poco lo más aburrido. Yo de esto he escrito, la mayor parte de mis artículos que están escritos en inglés en revistas de impacto internacional, y no lo voy a hablar de aquí ahora porque entiendo que esta ponencia es un poco más divulgativa. Pero yo no puedo resistirme a hablar un poco de lo que eran las actividades comerciales y que es un poco para entender lo que era el Cádiz de la carrera de Indias. Cádiz tenía una estructura económica oligopsónica. Era una característica que ha sido menos valorada en lo referente a la funcionalidad de las redes de mercaderes, y es que Cádiz y su bahía se había convertido en un mercado primitivo de derivados, un mercado secundario donde se negociaban opciones y futuros, o sea, generalmente derivados financieros y estrechamente relacionados con la especulación anticipada en los almacenajes de mercancías. Así funcionaba esta gente. Era un mercado subsidiario, a su vez, de centros financieros del norte de Europa, como fue Ámsterdam, en este caso muy importante. No hay de extrañar así que el comercio flamenco de Cádiz volviese a remontar a partir de la década de 1720, gracias precisamente a la estrecha conexión en red con las actividades que se originaban en esta ciudad portuaria, especialmente a través de las flotas de varias compañías de monopolio holandesa, sobre todo la de la Sociedad para el Comercio de Levante de Ámsterdam y Middelburgo. Es decir, estos mercaderes eran compradores ilegales de plata, que además tenían almacenes de productos y también actuaban como una especie de banca privada, o sea, tenían sus bolsas, ahí en su cintura, donde la tuvieran, donde ellos mismos actuaban como banco. Yo creo que esto, aunque parecía muy flamenco y muy holandés, yo creo que era también bastante extrapolable a otras colonias de mercaderes. Precisamente, los mercaderes extranjeros de Cádiz siempre se ha dicho que eran el problema, ¿no?, del comercio de Indias. Yo nunca lo he creído así, porque en Cádiz el comercio estaba en manos de los habitantes de Cádiz, y los habitantes de Cádiz eran, una gran parte de ellos eran extranjeros. Entonces, yo estoy muy en contra un poco, ¿no?, de una visión xenófoba que a veces la historia más antigua se ha dado acerca del problema de los mercaderes extranjeros. No, ellos eran los primeros interesados en mantener ese comercio porque funcionaban así. También eran, sobre el caso de los flamencos y los holandeses, eran grandes navegantes y constructores de barcos. Yo, por ejemplo, pongo esa maravillosa fotografía de esa imagen, ¿no?, que Peter de Bruegel el Viejo, ¿no?, lo pone en muchas de sus pinturas, ¿no?, que es el barco de 3 mástiles, ¿no?, que es un poco una revolución, casi un satélite espacial de la época, ¿no?, que es precisamente un poco de origen flamenco, ¿no? Y es que en España, sobre todo desde el siglo XVI, y esto por eso hago relación a lo que dije antes, sobre todo en el siglo XVIII, con el sueño de construir, el sueño del ministro José Patiño de construir Cádiz en ese centro naval, los flamencos siempre fueron, desde el siglo XVI, durante el siglo XVII quizás. De hecho, hay unas tesis doctorales dentro del proyecto que dirijo, del proyecto Fossil Discovery, sobre el tema de la construcción naval, la importación de madera y el papel de estas redes mercantiles. Fueron unos grandes adalides de la importación de madera y de controlar el comercio global de la madera en relación con la construcción naval. En el siglo XVIII hay algunos flamencos en buena relación con incluso importantes asentistas de la corona, españoles, genoveses, portugueses menos en el XVIII, incluso ingleses, algunos ingleses, pues controlaban un poco lo que era el comercio global de madera. A la colonia de Cádiz está también relacionada con la navegación, y esto lo va a marcar y mucho una serie de acontecimientos, como es
el convoy de Ostende. Esta es una larga historia y está también muy influida, digamos, que enlaza con el problema que tuvieron los Países Bajos meridionales cuando llegaron a formar parte del Imperio Austriaco, pero en definitiva, bueno, el convoy de Ostende originariamente era el convoy de Ostende había un título, un cargo en España, en Cádiz, que en su época era un comerciante, Cornelio Bellens, que era de una firma comercial importante, que era Bellens, Herr Van de Trier, que era el comisario de los navíos de guerra y del convoy de Ostende, que precisamente algunas memorias de este mercader ilustran sobre la decadencia de este convoy. ¿Qué es lo que esto va a significar? Y esto es un gran impacto además y que está muy relacionado con el crecimiento que la actividad comercial con el comercio con América va a tener esta colonia flamenca y holandesa, sobre todo después de la guerra de sucesión y del Tratado de Utrecht. La mayor parte de este comercio que venía de los Países Bajos y también de Francia, utilizado por los flamencos en el sur, fue redirigido al norte y empezó a venir a través de la sociedad, o sea, del convoy de Levante, de Ámsterdam y Middelburgo. Era un convoy, sobre esto también publiqué un librito que está editado en el Banco de España, con un importante premio en su momento me dieron que fue editado. Es un libro de historia económica donde lo que hago es un análisis económico de toda esta navegación, y precisamente esta sociedad del comercio de Levante, de Ámsterdam y Middelburgo, lo que hizo fue atraer la mayor parte del comercio de muchas provincias del norte de Europa, sobre todo de Flandes, para ser dirigidas por esta ruta hacia Cádiz. Era una sociedad que nos lo indica, era una sociedad para el comercio de Levante, pero que con la crisis del comercio mediterráneo lo que va a ocurrir es que muchos flamencos, no solamente holandeses, muchos flamencos en Cádiz se van a convertir en consignatarios y almaceneros de esta sociedad y van a redirigir una gran cantidad, digamos, de mercancías y también algunos barcos, es decir, algunos barcos holandeses que venían de esta sociedad, cambiados de nombre, los redirigían como registro en las flotas de América. Esto es algo muy, muy importante y que, bueno, ahora hoy día hemos hecho algunos estudios también sobre arqueología náutica, donde hemos intervenido y también ponen en el problema, porque encontramos un registro de la Guerra de India, que es un barco español, pero no es un barco español, es un barco holandés, o puede ser también francés, o puede ser de otra nacionalidad. Entonces esto es muy importante y va a tener una efectivamente existe ese canal de los holandeses, ¿no? Donde normalmente solían, que yo creo que la cartografía histórica exactamente cerca del puerto de Santa María, en la cartografía histórica y marítima, ¿no?, de la ciudad, se puede ver este canal de los holandeses, que era donde normalmente solían fondear. Precisamente el convoy de la sociedad para el comercio de Levante, de Ámsterdam y Middelburgo, se convirtió en la conexión más viable de comercio, del comercio flamenco y holandés, con el sur de la península ibérica en general, y fue una importante vía de comunicación a todos los sentidos con Cádiz, con Andalucía, bueno, con el Mediterráneo. Es decir, aquí es donde se ve un poco el papel de estos mercaderes como conectores de imperios, que es una cosa muy importante y que ha sido menos estudiada. Este convoy de la sociedad de Levante, para el comercio de Levante, de Ámsterdam y Middelburgo, aunque es desde el siglo XVI, cuando fue, de hecho, la sociedad en sí fue fundada en Ámsterdam en 1625, pero ya antes funcionaba desde la tregua de los 12 años, tiene una época gloriosa en relación con Cádiz, entre 1690 aproximadamente hasta 1640, en la década de 1640, aunque luego va a continuar, pero es un poco el canto de cisne, ¿no? Porque el número de los barcos y los convoys varía mucho, ¿eh? Podían venir, es una época en la que vienen como una media de 110 a 140 barcos en el convoy, y ya luego vienen 20, 30, ¿no? Entonces, claro, esto puede dar una imagen de lo que esto podía suponer en la época. Precisamente era esta, como también otra vez un mapa de estos sitios, de la base de datos, donde se puede ver un poco la conexión de estas rutas, sobre todo en conexión con el Báltico. Ahí no he incluido también la conexión con los puertos mediterráneos, pero había algunas menos. Precisamente el siglo XVIII es un siglo de crisis del Mediterráneo. Bueno, y ahí esto es muy bonito porque está en una casa en Ámsterdam, dice In de Stratvaart. Es el Stratvaart, ellos ya le llamaban la navegación más allá del estrecho de Gibraltar. Entonces los mercaderes pues tenían algunas casas
Claro, es una pena, en Cádiz no lo teníamos, pero sí en Ámsterdam los mercaderes que comerciaban con este convoy pues tenían ese barco ahí, ¿no? Con esa, decía, Indien-Stadtfahrt, una cosa bonita. Precisamente después de la guerra de sucesión, la situación de las colonias de los mercaderes en Cádiz pues varía mucho. Y he incluido esto en concreto durante la guerra, como los mercaderes flamencos van a sobrevivir gracias a estas exenciones y privilegios de las que antes me hablaba, ¿no? Por ejemplo, en 1702, con motivo de la invasión de Cádiz con la flota anglo-holandesa, los ministros de la Gran Bretaña pensaban incluir también aquí a los flamencos, ¿no? Porque claro, eran aliados, en teoría, de los holandeses, y Holanda era era aliado de los ingleses, ¿no? Que eran precisamente el bloque aliado austracista contra la causa de Borbón, ¿no? Sin embargo, el rey dio una real cédula en la que los confirmaba como vasallos y se aceptaban todas las anteriores cédulas y privilegios. O sea, esta cédula del 6 de abril, por ejemplo, de 1705, que incluyo aquí, se amplió la protección al comercio de estos ciudadanos flamencos, que ellos se le llamaban a sí mismos, decían que eran 2 veces vasallos. Ser vasallo porque eran súbditos de un antiguo territorio de la monarquía, y segundo porque no se habían rebelado contra el rey. Entonces esto hizo un poco que este comercio pues sobreviviera durante la guerra de sucesión, y luego también más adelante, por supuesto, a partir de la década de 1720, gracias al comercio de Indias. He incluido, por ejemplo, este dato precisamente, que lo cogí de un archivo de La Haya, donde es un certificado del cónsul holandés en Cádiz 1766, Jan Willem Nagel, donde explica, está escrito en neerlandés, pero explica claramente cómo los consignatarios flamencos y los cónsules holandeses eran aliados en la preservación de este convoy de la sociedad de Levante de Ámsterdam y Middelburgo que llegaba a Cádiz, ¿no? De barcos holandeses en Cádiz, y no puedo evitarlo también, un poco de homenaje a mi querida colega, tenemos incluso evidencias arqueológicas, ¿no? Que es el famoso Delta 3, que es un pecio que está cerca, en el antiguo muelle de Puntales, que hoy día pues, es una zona que está siendo objeto de reorganizaciones portuarias, ¿no? y de obras, ¿no? Entonces ahí hay un pecio, que es el Delta 3, que yo con el proyecto For Sea Discovery pues contribuí a hacer una colaboración para el estudio de la madera, para la datación, digamos, poder datar la fecha del pecio, ¿no? Entonces, pues vinieron a algunos miembros de mi equipo del proyecto For Sea Discovery a trabajar con la empresa de servicios marítimos que estaba encargada de la prospección arqueológica del pecio. Sacamos 12 muestras de madera del fondo marino, le hicimos un análisis dendrocronológico y efectivamente es un buque holandés que una madera que fue cortada entre 1663 y 1675. Es decir, que el buque tuvo que haberse sido construido conociendo un poco las técnicas de construcción naval holandesa como unos 10 años después, ¿no? Entonces coincide un poco probablemente con las fechas en las que podemos situar este aumento, ¿no? De la llegada de buques holandeses a la bahía de Cádiz, ¿no? Ahí he puesto también una fotografía al lado de, son 2 colegas míos, Miguel San Claudio y Nigel Nyman, 2 colegas míos del proyecto For Sea Discovery, pero no están en el Delta 3, están en la Magdalena, en otro pecio grande. Y las aguas no son así. Aquí las aguas no son tan claras. Eso es en Galicia. Aquel día tuvimos mucha claridad de agua, pero no he podido evitar poner esta foto de este documento del Archivo General de Bruselas, donde explica mucho incluso con anécdotas bastante interesantes y moviditas, cómo era este ir y venir en el puerto de Cádiz con esta cooperación transnacional que suponía los consignatorios flamencos, los convoys de la sociedad holandesa y también su activación en esta economía del resto de la ciudad. En general, pues esto es un resumen de lo que eran las actividades comerciales. Ellos le llamaban al comercio de productos Goederenhandel o Warenhandel, que es el almacenamiento, lo que dije antes cuando hablé de ese mercado negoxónico, y también el depósito de dinero, que esto es más importante incluso de lo que a lo mejor le hemos dado importancia en nuestros estudios económicos sobre los colonias mercantiles, sobre lo que había que profundizar. El papel de estos mercaderes como bancas privadas hasta tal punto que era un señor andando con su bolsa de dinero, pero era muy importante porque ellos eran los que fijaban el precio de la plata.
Y esto era lo que convirtió a Cádiz en un centro económico fundamental, aparte de muy importante en lo que es la logística de las rutas. Porque precisamente con la crisis del Mediterráneo y hasta que no se abre el canal de Suez en el siglo XIX, Cádiz era el último lugar civilizado antes de dar la vuelta al mundo, no solamente por las grandes compañías de comercio, no solo española, bueno, la holandesa, la VOC, la compañía oriental, la de las Indias, la compañía holandesa de las Indias Orientales, tenía que escalar en Cádiz, porque la otra posibilidad ya era tener que cruzar los lugares más peligrosos, no dando la vuelta a África o América, que hacía un viaje de muchos meses alrededor del globo. Entonces Cádiz era como el último lugar, ¿no? El último sitio civilizado antes de que se pudieran abrir el canal de Panamá, el canal del Suez, que supuso un cambio en lo que es la logística comercial, ¿no? Tengo algunos datos cuantitativos de los que no voy a hablar ya, por supuesto, precisamente sobre la intervención de estos mercaderes en las flotas, galeones y navíos de registro. Aquí un poco hablando de esto publiqué un artículo que ha sido traducido al inglés y al francés también y se ha publicado en varios sitios, precisamente sobre las estrategias legales y cómo se hacía el contrabando, el uso del testaferro, bueno, todas estas estrategias comerciales que era lo que daba un poco vida a estos mercaderes. Y por supuesto sus inversiones en la carrera de Indias, principalmente en riesgos marítimos, que va a fluctuar mucho, como vemos en este esquema, pero que va a ser bastante y que va a estar un poco, a veces fluctúa más, no tanto por la situación del comercio de la plata, sino incluso con las cuestiones políticas, ¿no? Curiosamente, a partir de 1740 se vuelven más activos. Yo creo que es porque Inglaterra, que son sus primeros oponentes, están muy ocupados haciendo la guerra a Francia, ¿no? Entonces eso pues da a los holandeses y a los flamencos una visión normal. Y acabo mi presentación con esta vista de Cádiz, hecha por un grabador holandés sobre 1700, que es bastante interesante y que, si se le fija bien, parece que Cádiz es una ciudad holandesa o flamenca. Pues, sin más, les doy las gracias por su atención y muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, la doctora Crespo puede aprovechar. Hola, buenas tardes. Antes hizo intervención a la cofradía de San Andrés de los flamencos, ¿no? Que aparte de tener un hospital para ellos, ¿no? Sí. Para la colonia flamenca, Sí. tenían sepultura, o sea, podían Sí. un nicho. Sí. ¿Tendría usted la osadía de localizarlo exactamente? Porque Sí. ha hecho mención que estaba más o menos en la calle Rosario. Sí, mire, esta fotografía, esto es la entrada al sepulcro colectivo. Eso es Cádiz. Sí, esto es en Cádiz. Esto está en la iglesia de San Francisco. En la iglesia de San Francisco, según tú entras, Sí. a la derecha, el primero no, ni el segundo, el tercero, que vas a ver estos cuadros que recrean el martirio de San Andrés, y vas a ver también La capilla. esta virgen, que no es originaria de la época, pero lo que es la capilla en general, incluso eso que se ve muy mal que está debajo de la virgen, que es un cuadro dorado, Sí. eso es una grabación de dos mayordomos de la época, donde dicen que eso es la capilla que pertenece a la comunidad. Yo, una vez que me entró un poco así la locura, porque estoy como científica del CSIC, pues estoy muy acostumbrada a trabajar con científicos de otras disciplinas, ¿no? Y igual que trabajo con dendrocronólogos especialmente, ¿no? Que también he trabajado con biólogos de la evolución. Y una vez alguien me retó a que se debería de hacer un estudio de ADN de los que tenemos, de los restos humanos que tenemos en las iglesias, porque tenemos muchos mercaderes, ¿no? Muchas familias, ¿no? Y precisamente yo dije que, por supuesto, eso podía ser. Yo no sé en qué circunstancia está el interior de esa cripta, y sí, probablemente porque sé que durante la Guerra Civil, y bueno, no solamente durante la Guerra Civil Española, sino incluso durante la Guerra de Independencia, al comienzo del siglo XIX, las iglesias fueron muy masacradas, ¿no? Entonces, probablemente ahí ya no sé,
No sé lo que puede haber, ¿no? Pero esa es la cripta. Y según mis datos notariales, ahí hay enterrados como más de 600 personas. ¿Sí? ¿Sabes durante cuánto periodo tuvo funcionamiento la cripta? Sí, las fechas están ahí. Ahí no tengo esta. No, es que se ve muy mal porque además está en latín, bueno, pero si se va a la iglesia se puede ver esta cripta y luego una extensión que es de finales de los años 70 del siglo XVII y pone 1680. Es decir, esto existía porque en la documentación, que parte de ella está en el archivo diocesano de Cádiz y otra parte está, eso lo encontré por casualidad, en el archivo de la administración que está en Alcalá de Henares. Quien quiera saber la razón se la puedo explicar luego porque tiene que ver con las desamortizaciones del siglo XIX, con la razón por la que se lo llevaron allí. Se dice que antes del siglo XIX, desde 1560 o 70, ellos en ese documento de la Junta de Dependencia de Extranjeros que antes cité, de 1722, también lo dicen, ellos eran propietarios, o sea, la nación, la comunidad flamenca, era propietaria de todo ese terreno y que lo donó a la iglesia para construir la capilla. Es decir, que probablemente esto se usó ya desde antes del ataque anglo-holandés a Cádiz, el ataque inglés a Cádiz de 1596. Entonces, probablemente. Y luego se hicieron dos extensiones. Eso es una cosa que yo considero que es un bien patrimonial que quizás podría ser objeto de un estudio arqueológico. Pero bueno, ahí está. Perdona que insista, como... Sí. Pero yo te preguntaba por el hospital. El hospital, claro. El hospital es otra cosa. Sí. El hospital está relacionado con esta cofradía, pero ellos no se enterraban en el hospital. El hospital probablemente, bueno, no casi con seguridad, estaba en la calle del Rosario. Pero claro, era lo que te preguntaba, sería localizado exactamente en la calle Rosario. Yo creo que es lo que hoy día es el edificio de la... ¿Cómo se llama ese edificio? Es que ellos dicen que tenía una entrada por San Francisco y otra por Rosario. Y yo creo que entonces es el edificio donde está... de las Cortes. ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado. El oratorio. ¿Santa Cueva? Santa Cueva, eso. Sí. En la misma iglesia de Rosario. Yo sospecho que podía ser ahí. Por las descripciones que ellos dan. Verá, estas dos cosas estaban unidas, pero eran dos edificios distintos, cercanos. Porque además también tienen, en la misma calle Rosario, tienen el Callejón de San Andrés, que es lo que hoy día está en ese fantástico pub de Levante, el Café Levante. Sí. Pues ahí al lado hay un callejón que se llama Callejón de San Andrés, que era donde ellos tenían almacenes y que pertenecía al hospital. En fin, el que quiera puede hacer un estudio urbano de eso. Bueno, hablando de las sepulturas, en 1710 vino un jesuita de Amberes, el padre Jansen, sí, que está medio corrupto, que ha estado hasta hace unos años, que lo han tapado ya, pero ha estado al aire en la cripta de Santiago. Estuvo desde 1710 que llegó hasta 1735 que falleció. Además hay una orden de santidad y es muy querido por la colonia de flamenca, ¿no? Tanto así que pagó el entierro y hizo unas formas fúnebres muy importantes para en aquella época, ¿no? Y seguramente la colonia numerosa flamenca que existía en Cádiz vino expresamente a sustituir a otro flamenco, a otro jesuita que se marchó a América. Sí, es que ellos tenían sus propios confesores que venían del Colegio Jesuita de Amberes. Entonces, claro, ellos tenían, o sea, esto estaba muy relacionado también con la cofradía de San Andrés, porque era una manera de ellos reivindicar en la sociedad su compromiso, ¿no?, con la religión católica. Entonces, yo sé que incluso en la iglesia de Santiago y en otras iglesias ellos también han dado dinero, han dado de las obras pías de la mayordomía para diversas obras.
porque no existe un catálogo de todo, o sea, no existe una... Pero hay muchísima información también en los protocolos notariales y en otra información también, en otra documentación. En el archivo diocesano, por ejemplo, también hay documentación al respecto. En la época del padre Yance, que fue rector del Colegio de los Jesuitas, se arregló muchas cosas allí en la iglesia que seguramente serían costeadas por la colonia flamenca. Sí, es que yo ya te digo, ellos tenían propiedades y tenían una especie de fondo común en la cofradía con el que lo llevaba el mayordomo. Sí, yo encontré un documento que hay en el archivo histórico municipal, una petición del padre Yance precisamente al ayuntamiento. El ayuntamiento tenía una cantidad que la tenía en depósito de la colonia flamenca para dotar a una chica que se la querían traer a España, a Cádiz, porque peligraba, como decía el escrito, peligraba su integridad, digamos, espiritual, porque la quería convertir, era católica y la quería convertir a protestante. También tenía que la cofradía también tenía un fondo para dotar doncellas. También tenía una especie de... Bueno, pues yo creo que ya podemos dar por concluida esta disertación tan interesante. Agradecer a la doctora Crespo que haya ido expresamente